¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Buenas noches con todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Ya vamos a dar inicio al webinar Invertir en Factoring, criterios de admisión y cobranza de facturas. Este webinar es el segundo webinar de las diferentes que vamos a estar dictando a lo largo de las semanas y meses, y está dedicado exclusivamente a las personas que estén interesadas en invertir sus excedentes y que quieran aprender un poco más sobre las herramientas de financiamiento. Todas las consultas las pueden ir dejando en el casillero de preguntas, las vamos a ir absolviendo al finalizar la presentación. La agenda del día de hoy vamos a tratar sobre las diferencias entre qué es renta variable y qué es renta fija. Vamos a explicar un poquito más lo que es factoring, lo que es confirming. También vamos a explicar sobre el entorno de riesgos, como ejemplo, criptomonedas. Y bueno, también desde el lado de nuestros procesos vamos a explicar qué son los flujos de evaluación, cómo es que aceptamos a las empresas y todo nuestro flujo general. También vamos a hablar sobre las valorizaciones de riesgos y el rating que se le coloca a cada una de las empresas que entran a nuestra plataforma. Finalmente, se va a explicar en qué momento se aceptan reprogramaciones y por qué se aceptan las reprogramaciones. Además, al finalizar toda esta agenda que les comentamos, vamos a estar absolviendo todas las consultas que ustedes tengan. El día de hoy nos acompaña Ana Belén Guapaya, que es gerente comercial en FinSmart. Ella acabó la carrera de negocios internacionales en la Universidad de Lima y ha hecho un programa en Kellogg de Sales Program of Management y cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector financiero tradicional y alternativo. Se especializa en todo lo que es el desarrollo de alianzas y relaciones comerciales con inversionistas y empresarios. También nos acompaña Jesús Navarro, que es ingeniero industrial y además tiene una especialización en banca y finanzas y además un posgrado en gestión de riesgos. Él cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector retail de la banca y se ha especializado en riesgos y control interno. Muchísimas gracias por esto. Ana Belén, te cedo la palabra. ¿Cómo les van? Buenas noches. Muchas gracias por participar de este segundo webinar que hemos lanzado de una serie que, como mencionaba Rosa, van a tomar unas semanas. De hecho, hoy día nos tocó hablar un poco de riesgos, más adelante nos tocará hablar un poco de con legal, nos tocará hablar un poco más de una ronda de preguntas con expertos en la materia en el sector de inversiones. Y la idea es un poco que puedan hacer las consultas, que puedan hacer las preguntas justo en el lado derecho de su pantalla, van a poder ver un chat. En caso que no tengan alguna duda o algo, al final va a salir una encuesta para que también nos puedan dar un poco un puntaje o su rating de alguna forma para saber si es que estos temas les están interesando y cómo lo estamos explicando. Como mencionaba Rosa, en este caso, bueno, nosotros somos FinSmart, somos una empresa, de alguna manera, una fintech, ¿ok? De hecho, en el primer webinar muchos de repente estuvieron presentes y comenzábamos a hablar sobre la dinámica que hoy día tienen las fintechs dentro de Perú, ¿no? Tenemos en sí ya más de 3 años en el mercado, somos una fintech 100% peruana, y la idea es que en todo este tiempo hemos estado creciendo, ¿no? Hemos crecido en materia no solamente por el lado de empresas, sino también por el lado de inversionistas, entregando la rentabilidad a las personas que han confiado desde el día uno en nosotros. Dentro de lo que venimos a hablar hoy día es un poco sobre las opciones de inversión que hoy existen en el mercado. Sabemos que hoy día mismo... justo estoy viendo las preguntas. En estas opciones de inversión vamos a ver dos en particular. Existe la renta fija y existe la renta variable. Si es que, chicos, quisieran saber más específicamente, porque acá sí me voy a demorar, no tanto, la verdad, pero si quisieran en algún momento algún webinar sobre bonos, pagarés, cédulas hipotecarias, trading, hedge funds, criptomonedas,
escríbanlo como para nosotros ser expertos y para que también ustedes puedan diversificar. ¿Cuáles son las opciones de inversión que hoy existen en el mercado? Primero, tenemos el tema de renta fija y después tenemos el tema de renta variable. ¿Ok? La renta fija es, de alguna forma, es algo fijo, es una rentabilidad que va a tener un riesgo particularmente bajo o casi inexistente. Por otro lado, tenemos una renta variable. También hay renta mixta, pero hoy ya no lo vamos a tocar. Entonces, dentro de la renta fija, ¿qué tipo de instrumentos usualmente podemos conocer? Y van a ser bonos, pagarés, cédulas hipotecarias, plazo fijo, bienes raíces, fondos de inversión garantizados, depósitos bancarios. ¿Ok? ¿Cuál es el que más conocemos? Probablemente bonos y plazo fijo, ¿no? Aún así, usualmente los bonos, para acceder a bonos, vamos a tener que acceder a través de diferentes fondos de inversión. Denme un poquito de... Ahí se me escucha, creo que había una desconexión. Perfecto. Buenísimo. La idea es que en el plazo fijo, de hecho, van a haber diferentes entidades que hoy día te ofrecen, no solamente los bancos, también vamos a encontrar instituciones bancarias alternas a los bancos como cooperativas, fondos institucionales, también tenemos cajas de crédito y lo ideal es que dentro de este proceso ustedes puedan obtener una rentabilidad. Usualmente esta rentabilidad es bastante baja, ¿no? Porque conlleva un riesgo, como decíamos, moderado, muy bajo, sinceramente. Lo que hoy día hacemos en Finsmart es una renta variable, ¿no? Es una renta que tiene un interés, el cual va a ser, no sé si lo han escuchado, creo que ahora ha salido bastante el interés compuesto, ¿no? Esta renta variable que nos da y nos define un poco una rentabilidad mucho mayor de la que te ofrece una renta fija, pero a la misma vez probablemente lo que te va a ofrecer Finsmart va a ser bueno, no sé, en estos dos instrumentos va a ser dos instrumentos totalmente de riesgo medio, ¿no? ¿Y por qué? Vamos a comentarlo en un ratito más. Pero la renta variable va a depender totalmente de diferentes factores. Primero, ¿qué instrumento vas a tener como renta variable? Porque la renta variable también se va a indicar a través de riesgo. Hay renta variable de riesgo medio, hay renta variable de riesgo alto y hay renta variable que hay el riesgo alto, pongámosle un más adicional. ¿Ok? Dentro del riesgo alto y cómo podemos minimizar esto, y ya Jesús nos va a comentar un poco sobre el análisis de riesgos que se hace, pero con respecto a lo que nosotros hacemos, igual, si es que ustedes quieren saber los riesgos que implican al momento de invertir en alguno de estos instrumentos, porfa, díganoslo para, como les decía, traer un experto en la materia. ¿Cuáles son los instrumentos que nosotros consideramos de riesgo alto? Pero no significa que sean malos, ¿no? Ahí hay algunos comentarios que estoy viendo. No significa que tener riesgo sea malo, depende de qué tipo de perfil eres. Para esto hay que tener bien claro los perfiles de inversión. Primero, cuando tú tienes que invertir, tú tienes que dejar bien en claro cuál es tu excedente y cuál es y cuáles de ese excedente puedes realmente perder dinero, y si es que no estás dispuesto a perder, obviamente lo mejor es no invertir, ¿no? Y la idea es ponerlo, como decíamos, en plazos fijos o de repente en depósitos de cuenta corriente, cuenta de ahorros, que te pueda dar un interés bastante pequeño, pero que va a estar seguro. Recordemos, para que obtener rentabilidad siempre va a existir un riesgo de por medio, ¿ok? A mayor rentabilidad que busques, mayor riesgo va a existir. Esto es directamente proporcional. En eso casi no hay duda. Pero ¿cómo vamos a mitigar el riesgo? Lo vamos a mitigar a través de asesoría, a través de estudios realizados, del instrumento que quieras realizar, del perfil que tú tienes, ¿no? Porque, como les comentaba, si nosotros no queremos realmente perder ni un sol, probablemente la renta variable no sea la más adecuada para un perfil de inversionista. Lo ideal y lo más criterioso posible es poder hacer que un cliente tenga este excedente, porque recuerden, una inversión, la idea es que sean excedentes, no sea lo que tienes que pagar la universidad o de repente la colegiatura de tus hijos o de repente un hipotecario. La idea es
nuevamente, que la inversión que tú hagas, sepas que ese dinero no lo vas a poder tocar durante un plazo. Ese plazo también va a estar dentro de tu perfil de inversión. Por ejemplo, cuando yo hablo con un cliente o cuando hemos hablado con una institución, es ver el perfil que ellos tienen. Primero, la pregunta que se pueden hacer es cuánto excedente tengo y cuánto estoy dispuesto a arriesgar. En este caso, el riesgo puede ser 1%, 2%, 5, 10, 15, 50%. Y va a depender, obviamente, de la rentabilidad que tú vayas a ir generando. Lo segundo que tenemos que evaluar, y esto es súper importante, y lo dejo bien en claro, diversifiquemos. Nosotros al momento de saber que queremos invertir, tenemos que buscar diferentes instrumentos. ¿A qué me refiero con esto? No porque ustedes se sientan tranquilos, por ejemplo, en Finxmar y les encanta invertir acá, la idea es que no inviertan todo su dinero. Completamente eso es un no, porque la idea es que diversifiques en diferentes sectores. ¿Y a qué me refiero con sectores? En diferentes instrumentos. Los instrumentos, usualmente, como podíamos mencionar, están acciones, criptomonedas, divisas, derivados, trading, hedge funds, fondo de capital privado, tenemos también fondos mutuos, tenemos, por ejemplo, NFTs que ahora han salido, tenemos factoring, confirming dentro de ellos, porque esto es renta variable, ¿no? Y la idea es que ustedes busquen dentro de estos instrumentos cuáles se asimilan a su perfil de riesgo. ¿En qué sentido? Es el tiempo, el plazo que vas a asumir que ese excedente no lo vas a tener, el nivel de conocimiento que le puedes implicar a la materia, ¿no? O sea, usualmente, por ejemplo, cuando invertimos, a veces solemos buscar a una persona que te va a asesorar para que pueda decidir por ti. Sin embargo, siempre es bueno saber en qué estás metiéndote o en qué lugar también, ¿no? Porque muchas veces, y ahora vamos a tocar más adelante algo que nos mencionaron que era criptomonedas, que por eso lo hemos puesto en este pequeño brief de inversión. Lo ideal es que ustedes puedan tener conocimiento de lo que están haciendo, de lo que van a hacer con tu dinero. Eso es primordial. Si es que tienen certificaciones, si es que tienen regulaciones, pero a la misma vez quién es el que está detrás. Lo más importante, creo, es siempre probar, ¿no? O sea, invertir parte de tu capital al principio y después ir mejorando tu posición dentro de ese instrumento, dentro de esa entidad. Creo que va a ser bastante bueno y bastante cauteloso que desde el primer momento lo haga. ¿Ok? En la parte de riesgo medio tenemos lo que es factoring, confirming. ¿Y por qué lo consideramos riesgo medio? Porque nosotros al momento de entregar al momento de invertir, lo que nosotros vamos a hacer es que la factura la vamos a volver título valor. Y acá les voy a explicar un poco más sobre el proceso del ecosistema online que existe en Finxmar. Hoy día la pyme, ustedes sabemos lo que es la pyme, el MIPE, el emprendedor, que de repente ha sido bastante afectado por el tema de la pandemia, lo que va a necesitar es liquidez. Pongamos un ejemplo, ¿no? A mí me gusta este ejemplo muchísimo, la verdad. Pepito Sac. Pepito Sac el día de hoy vende lechugas a un supermercado, imaginemos que se llame Todos, ¿no? Pepito Sac, lamentablemente, es una empresa en crecimiento, es una empresa que tiene menos de 2 años de constituido dentro del mercado, no tiene deuda financiera y por lo tanto, lo más seguro es que no consiga algún tipo de financiamiento bancario. ¿Ok? Ahí existe la primera problemática, no porque Pepito quiere seguir creciendo. Y quien le va a dar el dinero tiene que comenzar a buscarlo. En este caso, Pepito lo que va a hacer es, tengo una factura y la va a tratar de negociar a diferentes entidades. Como dijimos, el banco probablemente no sea la más adecuada porque no va a pasar el perfil o el filtro y va a ir a empresas como nosotros, empresas alternativas. Viene a Finxmar y nos dice, yo tengo esta factura con Totus. Lo que va a ser riesgos, y ahí es donde Jesús nos va a comentar un poco sobre estas variables, es evaluar quién es el pagador, quién es el que va a pagar la factura. En este caso es Totus. Lo que va a ver Jesús es muy probablemente cuánta deuda tiene, cuántas ventas hace, si es que viene pagando bien, si es que viene pagando mal, y dependiendo de eso va a dar su denegado o su aprobación. En este caso la prueba, ¿ok? Imaginemos que lo aprueba, entonces Pepito va a poder financiar sus facturas. El plazo de la factura son 90 días, porque usualmente esto es la inversión en factoring o confirming. El tiempo máximo que podemos llegar es 120 y en algunos sectores 150 días. Va a depender totalmente del sector y de cómo nosotros también hayamos analizado todo este proceso. Usualmente el promedio de facturas que hay en Finxmar
es entre 60 a 75 días, ¿no? Y lo ideal es que, obviamente, Pepito nos va a ceder la factura. Cuando nos cede la factura, lo que nosotros vamos a hacer automáticamente es confirmar con Totus que la mercadería haya sido entregada. ¿Y a través de qué? A través de los sistemas que hoy ya tenemos, que es UNAT, donde va, en este caso, Totus a dar la expresa o va a dar la presunta, que es la conformidad de la factura, y a la misma vez nosotros la vamos a subir a Cavalli. ¿Para qué? Para volverlo título-valor. Para que mediante ese título-valor reconozcamos la deuda, uno, y para que después, en caso que lleguemos a una cobranza bastante dura, nosotros, digamos, tenemos un título-valor y no solamente tenemos una factura electrónica. Esto manteniendo bastante fuerte. Entonces, Pepito hace la factura, nosotros le entregamos el dinero. ¿Y de dónde viene el dinero? De nuestros inversionistas. Dentro de la plataforma, ustedes van a poder visualizar todas las facturas que están hoy día en vitrina. Por ejemplo, y ahí es donde me encantaría comentarles un poco más sobre cómo funciona, pero denme un segundo que estoy entrando a mi portal. Perfecto. Y voy a compartir. Como ustedes pueden visualizar, en este momento, esta es una plataforma de inversionista. No sé si la pueden ver. Porfa, ¿me confirman por ahí que todo bien? Buenísimo. Perfecto. Entonces, este es el portal que hoy día hay en Finxmart. De hecho, tenemos ahorita empresas con registro A, con registro B y de todo un poquito. Entonces, lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es darle clic a desarrollo de servicios y telecomunicaciones. Voy a ver en el historial con Finxmart, tiene 89 facturas finalizadas, tiene facturas en curso 26 y el promedio demora 2 días más o menos. Detalle de la factura, voy a ver que me da una tasa prox de 12.60, los datos de riesgos, agente de retención, deuda directa, y digo, bueno, ok, quisiera invertir, voy a invertir 1.000 soles, pongámosle. Y me va a salir ahí un pronóstico. Le voy a dar confirmar y ya hice una inversión. Entonces, lo divertido de alguna manera, y vayamos a lo divertido porque a veces hacer inversiones también tiene que ser divertido, es que puedas tú tener algún contacto con la plataforma. En primer lugar, tú vas a entrar y tú vas a ser la persona que decide en dónde invertir. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque como les comentaba al principio, lo ideal es que ustedes al comienzo, cuando comiencen a invertir, ya sea en cualquier lugar, lo ideal es que ustedes puedan denotar el riesgo que consume esa inversión que ustedes están realizando. Por lo mismo van a encontrar toda la información que nosotros creemos relevante dentro de la plataforma. Creería que se quitó la presentación. Ah, no, ahí está, perfecto. Entonces, tenemos el tema de, como les decía, el ecosistema. ¿Quiénes le van a entregar la plata a Pepito? Van a ser nuestros inversionistas a través de Finxmart. Como ustedes han visto, en este caso, la inversión es bastante sencilla y ahí van a poder invertir en la factura que ellos han subido. En el día 90 yo me voy a comunicar con Totus y le voy a decir, ¿sabes qué, Totus? Me tienes que pagar porque te acuerdas que le presté a tu proveedor este capital y Totus me va a depositar. Me va a depositar el monto total de la factura. Y en ese momento lo que nosotros vamos a hacer es entregarle el porcentaje de inversión que invirtió el cliente, el inversionista en esta factura, adicional a sus intereses generados y ganados. Ahí el inversionista va a poder decidir si es que retira su capital o sigue reinvirtiendo dentro de Finxmart. Y vayamos un poco al tema que justo pidieron en el webinar pasado, que era un poco el tema de las criptomonedas. El mercado de las criptomonedas, ustedes, de hecho, bueno, las personas que le interesaron saben que lamentablemente hubo una pérdida, una tendencia bastante bajista que se veía venir. De hecho, el Bitcoin llegó a caer casi a los $26,000. Ahorita, si no me equivoco, está en 29,000 o 28,300 dólares, si no me equivoco. Veníamos en una racha bastante buena con el Bitcoin particularmente. ¿Y por qué mencionamos al Bitcoin? Porque es la criptomoneda más conocida. Es la criptomoneda que creo que todos conocemos.
Y lo chévere es que la criptomoneda, muchos han pensado y han dicho, ¿por qué cayó tanto? ¿Es una burbuja? ¿O de repente la gente se asustó? No, veamos qué sucedió. En el mercado de criptomonedas se vio afectado, uno, por la inflación. Ustedes saben que los índices de inflación no solamente han subido a nivel país, Perú, sino a nivel mundial. Además, las tasas de intereses también, haciendo un poco que la política de subidas de intereses que ha puesto Estados Unidos realmente sea bastante agresiva, lo cual ha hecho que muchos inversionistas hoy en día que invirtieron en criptomonedas, porque la gran subida que tuvo criptomonedas, o sea, el Bitcoin en particular, fue en pandemia. ¿Por qué? Porque fue una manera de invertir bastante ágil, bastante digital, y creo que en ese momento todos buscábamos algo muy parecido. El tema es que cuando hemos notado que los bancos han subido las tasas de intereses de rendimiento también para inversionistas como hedge funds, lo que han hecho es sacar dinero o sea, sacar participación de las criptomonedas y de alguna manera comenzar a invertir nuevamente en el mercado tradicional, ¿no? Técnicamente hablando, en pandemia, por ejemplo, llegó a subir hasta $64,000 el valor del Bitcoin. Muchas veces nos han preguntado qué es lo que evalúa. Acuérdense que las criptomonedas, ¿para qué sirven o para qué solucionan? Solucionan específicamente un problema. Por eso cada cripto, cuando nosotros evaluemos, tenemos que saber qué proyecto hay detrás de esa cripto. Si es que no hay ni un proyecto, si es que no hay ni una tecnología que arregle o solucione un problema, esa sería nuestra primera alerta. En este caso, la tendencia realmente era bajista, o sea, hemos hablado con algunos traders y nos comentaban que lo que ha hecho con Bitcoin es que ha corregido, ¿no? Porque recordemos que en el primer quarter, o sea, los resultados fueron como que quedaron negativos, pero lo que ha ido creciendo el Bitcoin, porque cuando se creó el Bitcoin en 2008, si no me equivoco, ha ido en tendencia alcista. Obviamente, si es que ustedes ven, en el momento de la pandemia es una subida realmente fuerte y ahorita también es una caída regular, pero lo que se dice es que se está corrigiendo, ¿no? El tema es, y también nos preguntan, el valor real del BTC en particular es la tecnología que lo respalda. Y esto es muy importante porque cuando nosotros podamos invertir, la idea es que criptomonedas es un mundo y no es solamente Bitcoin. Hay diferentes criptomonedas. Lo más lógico es que de alguna u otra forma uno pueda tener un pool de inversiones en diferentes criptos, pero obviamente entendiendo qué respalda a esa criptomoneda en particular, porque también hemos visto que han habido casos de fraude donde de repente no había un proyecto claro y solamente ha sido como un tema de estafa en particular, ¿no? Sacamos esto que nos pareció bastante importante, que es muy sabierte que criptomonedas podrían fragmentar el sistema de pagos. ¿Qué significa? Que ahorita, por ejemplo, las criptomonedas ayudan bastante en lo que son economías débiles de mercado. A la misma vez, pueden también usarse para evadir controles de capital como impuestos, pero vean, dejemos un poco al lado la parte negativa y vayamos un poco a la parte de lo que creería que le llama mucho la atención a los inversionistas, es la agilidad que tienen estas criptomonedas al momento de apreciarse en el mercado, ¿no? Hay algunas criptomonedas que pueden comenzar en centavos de dólares y que terminan generando una rentabilidad de entre el 20 y 60% anuales porque van subiendo poquito a poquito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay veces que, recordemos Ethereum, o sea, Ethereum hoy día ha tenido un crecimiento no tan grande y tan fuerte como el Bitcoin, pero su crecimiento ha sido bastante bueno y de repente bastante pausado también, a diferencia de otras criptos. Por ejemplo, hoy día conversando con esta persona, nos comentaba sobre un poco, sobre una que se llama XRP, que es una criptomoneda que hacen transferencias de dinero de manera escalada, de manera grande. ¿Y qué sucede? Que la idea de este proyecto es que de alguna manera el SWIFT, que hoy día utilizan la mayoría del sistema bancario, deje de ser utilizado más, porque genera costos de transacción bastante altas y obviamente también daña el medio ambiente, ¿no? Y la idea es que dentro de este proyecto es desaparecer de alguna manera este mecanismo que nosotros ya conocemos.
Una criptomoneda, como les comenté y les vuelvo a recalcar, solucionan un problema. Es un proyecto para solucionar algo. Entonces tenemos que siempre estar pensando en qué respalda. Por ejemplo, muchas de las, hoy día pueden encontrar muchas páginas donde les van a indicar no solamente qué proyecto es, sino qué empresas han invertido o a quién tienen como partners. Es muy importante que sepan dónde están también invirtiendo su capital. Y vayamos a lo inicial que les comentaba. Hemos hablado de diversificación, hemos hablado de renta variable y de renta fija. Estamos tocando ahora criptomonedas y como les comenté, porque esto fue algo que nos pidieron. Y específicamente nos pidieron por el tema de qué había sucedido con las criptomonedas en el tema de la caída y si es que realmente se veía que el mundo de las criptomonedas realmente iba a tener una tendencia bajista. Hoy día ha salido a hablar JP Morgan que dicen que las criptomonedas van a solucionar muchos problemas transaccionales y que hoy día ya lo hacen, ¿no? Estamos hablando de que muchas economías, como decíamos, difíciles, hoy día pueden transferir dinero y cashearlo para poder probablemente alimentar a sus familias. A la misma vez, también sirve para que, por ejemplo, sirva como resguardo a una alternativa adicional. Muchos también comentan y dicen que tiene probablemente la reserva igual que el oro, pero eso ya sería como que entrar mucho a especulación y no queremos hacer eso. Y en esta parte quiero terminar un poco y es definir un poco qué son las criptomonedas, que ya lo especifiqué. Esta es la parte un poco más de textual, ¿no? Que es un activo digital que se emplea un cifrado criptográfico. ¿Qué significa criptográfico? Que es súper seguro a través de una blockchain probablemente, que es todo este ecosistema de decodificación para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones. Lo ideal es que en un mundo descentralizado, que en sí es donde interactúan estas criptos, es un mundo descentralizado, un mundo donde los costos son bastante bajos, donde la transaccionalidad es bastante rápida y bastante sencilla y no necesariamente hay una influencia de lo que está pasando hoy día, ¿no? De infiltración de data, porque todo se maneja a través de codificación. ¿Qué es un monedero digital y por qué lo hemos puesto acá? Porque es importantísimo recalcar el tema de dónde inviertes. Muchos de nuestros inversionistas no solamente invierten con nosotros, también invierten en criptos, invierten en, como les decía, en garantías hipotecarias, en bienes raíces, X cosas. Dentro de este proceso, lo ideal es que ustedes consigan e investiguen quiénes son los que tienen sus bitcoins, o sus criptos, o sus XRPs, o sus Ethereum, o sus USDT, y todo lo demás. ¿Por qué es importante? Porque hay algunas wallets que lamentablemente te hacen o te dicen que podrían, porque o sea, ¿cómo explicarlo bien? Compras el activo, ¿ok? Y de repente no estás comprando el activo, sino estás comprando el diferencial de precios, o sea, como un contrato por diferencia cuando se utiliza, por ejemplo, en Forex. ¿Y qué va a suceder ahí? Es que de repente cuando quisieras traerlo a tu banco y monetarizar esa criptomoneda, probablemente se demoren meses, se demoren días, o simplemente nunca llegue ese dinero, ¿no? Porque hay muchos anuncios donde inviertes $100 y vas a ser dueño de parte de un Bitcoin, ¿no? Lo ideal es que lo chévere de las criptomonedas es que hay información por todos lados. Lo segundo, hay bastantes lugares y billeteras donde ustedes pueden comprar. Y otra cosa, almacenar también, ¿no? Porque muchas veces podemos ir a un exchange y comprar una criptomoneda, pero no necesariamente ese exchange tenga una billetera. Y lo que vamos a tener es que ir a trasladarlo a una billetera, ¿no? Y de esa manera, pues, esta billetera puede ser caliente o fría, como se le diría, caliente por conectada al internet, o sea, en la nube, y los fríos, estos no son USBs, pero son como unos pequeños containers donde va a guardar, y de hecho hay diferentes maneras de hacer que tu inversión esté lo más segura posible. Para eso, traten de investigar, como les dije, en dónde están comprando, en dónde están manteniendo sus criptomonedas, porque probablemente si es que la empresa funciona con un banco, si es que el banco quebrara, o si es que el banco de este particular, de esta billetera quebrara,
al final no estarías viendo tus criptos porque tú no serías el titular de alguna forma. ¿Ok? Así que eso es todo por mi lado. Si tienen preguntas, vamos a ir resolviéndolas al terminar este webinar. Les doy el pase a Jesús. Hagan todas sus preguntas, chicos, yo las estoy leyendo acá. ¿Qué tal, Ana Belén? Gracias. Gracias, Rosa. Buenas noches y bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Jesús Navarro, como ya lo habían comentado al inicio. Soy responsable del área de riesgos en Finsmart y bueno, tengo mucho gusto de poder presentarles cómo es que nosotros trabajamos dentro de la empresa en la parte de riesgos, ya cuáles son las etapas que involucran el cuidado de nuestra cartera y la gestión adecuada de la misma, ¿ok? Nosotros en riesgos tenemos 3 etapas bien definidas. La primera, enfocada en la evaluación del aceptante. Como ya lo comentó Ana Belén al inicio, hay 2 actores dentro de una factura. La empresa que gira y la empresa que acepta. Entonces, si bien nosotros realizamos una evaluación a ambas empresas, la evaluación que hacemos a la empresa giradora por lo general, es una evaluación menos rigurosa. Solamente revisamos algunos puntos cruciales que involucran netamente el tema de SUNAT y que la empresa esté correcta y no tenga deudas coactivas. En la parte de la empresa aceptante, sí el proceso es un poco más riguroso porque al fin y al cabo es la empresa encargada de hacer el pago. Entonces, dentro de esta etapa tenemos todo un esquema bien detallado que lo vamos a conocer más adelante, donde nosotros evaluamos y asignamos una calificación a cada empresa pagadora, ¿ok? O a cada empresa aceptante. Luego de ello, luego que una empresa aceptante ya tiene una línea, ya tiene una clasificación, ya pasó el primer filtro de riesgos, nosotros evaluamos a la operación, es decir, a la factura. Nosotros trabajamos con diversas empresas aceptantes y en paralelo también con empresas giradoras. Por ejemplo, una empresa X que tiene una línea determinada no solamente trabaja con una empresa giradora, sino con muchas. Entonces, en esta etapa lo que evaluamos básicamente es el importe, básicamente son la naturaleza de la factura, los plazos, la moneda, y vemos de que toda la operación esté dentro del marco que nosotros tenemos ya estipulado, ¿no? Como para viabilizar una propuesta y subir la plataforma a la venta. Y finalmente, la etapa de cobranzas, que es la etapa de recuperación de la inversión y recuperación del capital más los intereses, ¿no? Bueno, en la primera etapa, en la evaluación del aceptante, nosotros revisamos un conjunto de variables, ¿ya?, que están enfocadas en conocer el tamaño y la experiencia de una empresa. Por ejemplo, cuánto tiempo tiene en el mercado, con qué bancos trabaja, cómo paga sus obligaciones. Esto es muy importante para nosotros porque esto nos dice qué tan probable es que la empresa pague la factura y la pague a tiempo. Las variables que nosotros por lo general, o bueno, las variables que nosotros evaluamos tienen diferentes pesos dentro de la evaluación. Se las voy a presentar. La primera es el rango de facturación. Nosotros trabajamos con un proveedor que nos brinda información acerca del rango de facturación que tiene cada empresa aceptante. ¿Ok? La clasificación en el sistema financiero, no es lo mismo trabajar con una empresa que está 100% normal que con una empresa que tal vez puede tener clasificación CPP o deficiente. El nivel de deuda que tiene esta empresa, que nos dice mucho cuál es la experiencia en el sistema financiero, ¿no? El número de trabajadores, que te da una idea de cuál es el tamaño de una empresa. Por otro lado, tenemos la efectividad que tiene una empresa dentro del sistema financiero, cómo paga sus obligaciones a los bancos, ¿no? Los años de experiencia en el mercado. No es lo mismo evaluar una empresa o trabajar con una empresa que tiene solamente 5 años en comparación con una empresa que tiene 20 años, ¿no? Que ya pasó por diversos gobiernos, que ha tenido años buenos y no tan buenos, pero a pesar de ello sigue operando, ¿no? El promedio de pago también es importante porque nos va a decir cuál es la conducta de la empresa frente a sus obligaciones, sobre todo de corto plazo. Nos interesa saber cómo paga sus obligaciones a proveedores, a los bancos, a otras empresas de factoring como nosotros, ¿no?
Es por eso que también revisamos el tema de los protestos, ¿no? Valoramos mucho a las empresas que no registren protestos, sobre todo protestos no aclarados, ¿no? Y de hecho, cuando tenemos empresas que presentan protestos no aclarados, por lo general nosotros solicitamos o nos encargamos de verificar de que estos protestos ya estén regularizados, ¿no? De repente no van a aparecer como regularizados en el sistema financiero, sin embargo, se puede cotejar con una carta de no adeudo, con un voucher de cancelación o tal vez con una referencia en otra entidad. Las garantías hipotecarias nos dan una idea de cuál es el nivel patrimonial que puede tener una empresa, y eso también lo valoramos dentro de la evaluación. El tipo de razón social y el padrón SUNAT también son indicadores que nos dan una idea del tamaño de la empresa al momento de realizar una evaluación. Una vez que nosotros ya hemos evaluado y hemos analizado estas variables, lo que sigue es asignar una calificación interna que nosotros lo llamamos como el rating de FINSMA, ¿ya? Esto es, básicamente, nosotros a las variables que ya mostramos anteriormente, le brindamos un peso distinto a cada una de ellas, y después de una ponderación que va desde el 1 hasta el 100, esto es reflejado en una clasificación interna que se divide en las siguientes escalas, de B hasta el AA+. De hecho, para que una empresa aceptante pueda tener un rating o pueda estar dentro de este esquema, necesita tener por lo menos 70 puntos de una evaluación del 1 al 100. ¿Ya? No todas las empresas que pasan por el proceso de admisión llegan a ser aprobadas o llegan a tener un rating. Hay muchas empresas que porque no demuestran efectividad o porque no demuestran experiencia o porque no demuestran tener un arraigo, lamentablemente nosotros no podemos aceptar ese tipo de empresas, ¿no? No es nuestro perfil objetivo, digamos, ¿no? Y bueno, una vez que nosotros evaluamos a la empresa, le asignamos un rating, también le asignamos una línea, ¿no? No quiere decir, perdón, no quiere decir de que una empresa B sea una empresa mala. ¿O cuál es la diferencia entre una empresa B con rating B y una empresa con rating A+? Simple y llanamente que la empresa A+ tiene tal vez más experiencia, tiene más deuda en el sistema financiero o más número de trabajadores, ¿no? No quiere decir que la empresa B sea mala. De hecho, a mejor rating, el riesgo va a ser menor, pero como indicó Ana Belén al inicio, en este tipo de productos siempre el riesgo va a existir. Nosotros con los mecanismos que tenemos tratamos de reducir, de mitigar y de gestionar el riesgo, ¿no? Pero el riesgo siempre va a estar. Luego que nosotros ya asignamos una línea y tenemos un aceptante ya listo para empezar a trabajar, lo que hacemos es analizar la operación, analizar la factura. ¿Qué es lo que nosotros hacemos por lo general cuando tenemos una operación ya lista para subir a la venta? Lo primero que tengo que hacer es verificar que la línea del aceptante se encuentre vigente. ¿Qué pasa si una línea ha sido evaluada hace 70 días y acaban de subir una factura el día de hoy? Lo que me toca hacer como área de riesgos es realizar una actualización de la línea y una nueva evaluación para verificar de que esta empresa siga comportándose de manera normal en el sistema financiero y no tenga ninguna alerta de vencidos o de no pagos. Luego de ello, lo que vemos también es que la operación se encuentre dentro de línea. ¿Qué pasa si yo a una empresa X le asigné una línea de $500,000 soles y me presenta un grupo de facturas que sumadas son 800,000 soles? Lo que tendría que hacer es solamente aceptarle el número de facturas que en conjunto sumen el $500,000 soles que tiene de línea, ¿no? Como les comenté en un inicio, lo que revisamos en la empresa giradora es que se encuentra activa, se encuentra vida y que en SUNAT no registra deudas coactivas, ¿no? El siguiente paso es descartar una vinculación que exista entre el girador y la empresa aceptante. Dentro de las herramientas que tenemos en Internet, con las centrales de información, con la misma página de SUNAT, tratamos de ver de que el girador y el aceptante no sean empresas vinculadas o que no sean empresas del mismo grupo. Por lo general no trabajamos con operaciones de esa naturaleza. ¿Que existen excepciones? Sí las existen, siempre y cuando nos hayamos asegurado de que
la factura sea una factura verídica, ¿no? Nos tratamos de asegurar de que el producto de la empresa que gira o el servicio de la empresa que gira tenga relación con la actividad que hacen ambas empresas, ¿no? Luego de ello también revisamos que la factura no tenga una fecha de emisión muy pasada o que la fecha de vencimiento no sea muy alejada, ¿no? A la fecha donde se está financiando la factura. Por lo general, a veces el girador y el aceptante pueden pactar una nueva fecha de pago. Sin embargo, esta debe ser aterrizada de acuerdo al sector y de acuerdo al ciclo de negocio que tenga cada empresa. El aceptante de la factura no debe reportar deudas vencidas, como lo mencionaba desde un inicio. Y bueno, siempre en todas las operaciones nosotros trabajamos con una conformidad, ya sea de Cavalli o ya sea de SUNAT. En todas estas tenemos que tener una conformidad. Y para cerrar el circuito de seguridad, no solo esperamos tener una conformidad en estas plataformas, sino que también nosotros solicitamos una conformidad por correo electrónico a los contactos que nosotros podamos tener de las empresas pagadoras. Por ejemplo, imaginemos de que una pyme me trae una factura de TOTUS, entonces nosotros nos encargamos de conseguir contacto o información de contacto de TOTUS, de la gente de repente de finanzas, de contabilidad, de tesorería, para que ellos puedan entender y estar seguros de que estamos haciendo factoring con su proveedor. Entonces, una vez que tenemos la conformidad en Cavalli o en SUNAT, adicional a ello, pedimos de que siempre podamos tener un correo donde el aceptante tenga conocimiento y acepte las condiciones de la factura que se está financiando. La última etapa, la etapa de cobranzas, es una etapa muy importante, que es la parte de recuperación de la inversión, la recuperación del capital invertido más los intereses, ¿no? Tiene algunos pilares que quisiera comentárselos. El primero es que está enfocada en una recuperación. Todas las estrategias o todas las tareas que hagamos desde cobranzas van a estar enfocadas o van a tener la finalidad de recuperar la inversión. También es importante realizar una verificación y una validación contundente de la información de contacto que tenemos de la empresa aceptante, porque para nosotros es muy importante tener una comunicación fluida con la empresa que va a pagar. Entonces, es necesario desde el inicio realizar una adecuada verificación de estos datos. También tenemos como estrategia primordial la cobranza preventiva. Nosotros no esperamos de que la factura venza para notificar o para ejercer alguna acción. Desde después de 48 horas del desembolso que hacemos a un girador, nosotros ya iniciamos una gestión de cobranzas que son a través de correos informativos o correos preventivos, ¿no? Que estos se envían a las empresas aceptantes antes de que la factura llegue a su vencimiento. Por otro lado, también resaltamos de que la cobranza tiene que ser personal y directa, y para cada empresa deudora o para cada empresa aceptante se manejan distintas estrategias, ¿no? Con algunas empresas nos funciona mejor el contacto telefónico, con otras nos funciona mejor los correos electrónicos y con otras tal vez una visita, ¿no? A cada empresa, todas las empresas tienen diferentes políticas de pago. Algunas de ellas pagan una vez a la semana, 2 veces a la semana. Entonces nosotros, cuando ya tenemos una empresa con la cual venimos trabajando tiempo, sabemos cuáles son las fechas y los días de pago, y en función a ello nosotros programamos correos preventivos y comunicaciones preventivas para poder llegar a la fecha de pago y no tener ningún problema, ¿no? La cobranza judicial también es muy importante. Acá cabe resaltar que nosotros contamos con un equipo de abogados internos que trabajan en Finsmar, y también contamos con abogados externos especializados en distintas materias, ¿no? La cobranza extrajudicial también juega un papel importante cada vez que tenemos que celebrar algún acuerdo de pago fuera de la fecha estipulada inicialmente, ¿no? Y finalmente los indicadores de medición que nosotros manejamos, por ejemplo, el ratio de mora, el porcentaje de recuperación mensual, entre otros. Entonces, todos estos pilares o todas estas estrategias que nosotros tenemos en el área de cobranzas nos ayudan para poder
llegar a recuperar de forma efectiva la inversión que ustedes o que los inversionistas tienen en nuestra plataforma, ¿no? Y bueno, hubieran algunas consultas acerca de si es que nosotros aceptamos una reprogramación, una prórroga y por qué lo hacíamos, ¿no? Bueno, sí, en la coyuntura hemos visto de que sí es necesario tener cierta holgura y poder sentarnos a negociar en ocasiones con algunas empresas que atraviesan por algún problema de liquidez, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros o qué es lo que se necesita para que nosotros podamos aprobar una reprogramación o una prórroga? Primero debe existir una adecuada comunicación con la empresa pagadora. Si es una empresa que no contesta los correos, que no contesta las llamadas, difícilmente nosotros podemos darle una facilidad, ¿no? O una reprogramación o una prórroga. Entonces necesitamos tener una adecuada comunicación con una empresa para poder darle este beneficio. Por otro lado, nosotros también impulsamos el recopilar información. Debemos de tener conocimiento exacto de cuáles son los motivos que originan este retraso, ¿no? Y poder, de acuerdo a ello, poder definir un plazo adecuado de la prórroga. También implica mucho una negociación ya en la parte de mérito de pago. Por lo general, cuando nosotros damos una facilidad para una reprogramación, solicitamos un mérito de pago, que es como un pago inicial. Pedimos un porcentaje de la factura que muestra una buena fe de que realmente esta empresa quiere cancelar esta deuda. Entonces, por lo general, siempre negociamos un mérito de pago cada vez que tenemos estos casos. También, por lo general, lo hacemos con empresas con las cuales ya tenemos experiencia previa. Con ellas nos sentimos más cómodos y con más confianza de darles este beneficio, ¿no? También verificamos antes de otorgar una prórroga que una empresa tenga una posición saludable dentro del sistema financiero, es decir, que no registre vencidos, que no esté clasificada, porque si es que me encuentro con una empresa que ya tiene una clasificación o ya tiene una alerta de este tipo, lo más probable es que no me pueda pagar. Al menos que me evidencie o que yo tenga forma de saber cómo me va a pagar, si es que tiene flujos futuros o tiene otras facturas por cobrar que le permitan después poder honrar la obligación. Tal vez en ese caso yo sí podría hacer una excepción y darle una facilidad de pago, ¿no? Pero en ese caso sí o sí le pediría un mérito de pago para poder darle esta facilidad. Y finalmente, siempre este tipo de facilidades, este tipo de prórrogas, las formalizamos a través de un correo electrónico. En algunos casos hemos llegado a firmar una transacción extrajudicial, si es que estamos hablando de un plazo un poco más elevado, ¿no? Mayor a los 30 días. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. Veo que han puesto bastantes preguntas. Gustosos nosotros de poder responderlas, ¿no? Rosita, creo que tú me ayudas con eso. Claro que sí, muchísimas gracias, Jesús. Vamos por la pregunta de acá. Buenas noches, no me quedó muy claro. En este ejemplo, se le comunica a Totus que la factura de Pepito fue vendida a Fixmar y de ser así, ¿hay alguna forma de que se niegue o no acepte esta figura? Anita, ¿nos podrías ayudar, por favor? Claro. Sí, de todas maneras, nosotros solamente vamos a trabajar cuando, en este caso, Totus, que era mi ejemplo, pero en sí es el deudor, confirme de manera presunta o expresa que la factura tiene ese valor y tiene esa fecha de vencimiento, lo que va a hacer para que nosotros o riesgos, en este caso cobranzas, pueda hacer la cobranza pertinente y cobrar en el momento del plazo o sea, del plazo de vencimiento. Hay una forma de que se niegue o no se acepte esa figura, que Totus no acepte, por ejemplo, la factura. Sucede, sin embargo, está prohibido porque el girador tiene la capacidad, mediante ley, de elegir cuáles sus alternativas de financiamiento y el deudor, con tal de que haya recibido la mercadería en buen estado y con todos los criterios que pasen, debería de aceptar la factura, ¿no? Ha sucedido que no las aceptan, pero eso ya es otro tema. Y nosotros no trabajamos sin conformidad en particular. O sea, riesgos no lo va a aprobar. Ana Belén, solo para complementar lo que has comentado,
Si es que nos encontrásemos ante un caso como el que acabas de exponer, en realidad nosotros cuidaríamos mucho y es muy probable que no entremos con una factura de ese tipo. Puede suceder, sí puede suceder, no es lo ideal porque es un derecho que tiene el girador, pero si es que TOTUS expresamente me dice de que no va a aceptar este factoring, por cual fuese la razón, de repente se acerca la fecha de pago y ya no necesita hacer un factoring, entonces si es que el aceptante expresamente me dice de que no va a realizar esa operación, nosotros no iríamos. O sea, nos duele mucho, no vamos a poder ayudar a la empresa, pero lastimosamente no podríamos entrar con una operación de esta naturaleza, ¿no? Porque implicaría un trabajo después de voltear y explicarle a Estoy TOTUS apagando que el video. el título de valor me pertenece y bueno, sería mucho más complicado el tema de la recuperación, ¿no? Muchas gracias, Ana Belén, muchas gracias, Jesús. Pasamos con la siguiente pregunta, que va muy alineada a esto. Y en el mismo ejemplo, ¿qué pasa o cuál es el procedimiento a seguir si, en el ejemplo, TOTUS no paga a tiempo o simplemente no paga la factura? Yo respondo esta. Como comentaba Jesús, en el proceso nosotros tenemos una parte de cobranza preventiva, que es días antes de que venza la factura, y también considerando que por políticas de mercado nosotros tenemos hasta 8 para considerar que la factura está dentro del plazo después de vencida. Esto significa que ustedes van a seguir generando intereses hasta el momento en que la empresa haga el abono a nuestras cuentas. Pasado este proceso, pasa a una parte de cobranza un poco más dura, como decía Jesús, en el que se hacen llamadas, visitas y se hacen diferentes seguimientos para el cobro efectivo de la deuda. De no tener una respuesta positiva, ya pasamos al área legal, donde nuestro equipo de legal externo e interno se hace cargo de todos los procesos que crean adecuados para la recuperación efectiva de la deuda. Es importante recalcar que para nosotros los inversionistas son muy importantes, además, y nos interesa hacer el cobro efectivo real de la deuda, pero también es por nosotros, porque nosotros no generamos ningún tipo de ganancia hasta que la empresa no haga el abono a nuestras cuentas. Cuando el inversionista genera sus intereses, nosotros generamos también nuestras ganancias. Es por eso que nos interesa llegar hasta el final con cada uno de nuestros procesos. Acá viene otra pregunta. ¿Qué ha pasado con la criptomoneda Luna? Su valor es casi cero desde un máximo de 100. Igual no soy ¿podrías tan ayudar con esta, por favor? especialista en cripto, pero ahí vamos a darle. El tema es específicamente con Luna. Es una que salía en Reddit, salían en blogs, habían los lunatics, así se le llamaban a estos fans de esta criptomoneda en particular. Y Luna llegó a pasar de un momento a otro hasta pasar los $100, creo que llegó a 119 y algo. El tema es que cuando comenzó a ocurrir todo este proceso de esta caída masiva que obtuvo, porque no solamente lo tuvo Bitcoin, recordemos que fue de criptomonedas, es porque el UST, que era Luna o Terra, estaba diseñado para mantener esa vinculación. No sé si ustedes han escuchado del Tether, de Circle, entonces en este caso había UST que equivalía lo mismo a $1. Entonces, un UST era $1. ¿Ok? Pero lamentablemente en un momento se desvincula. ¿Por qué? Porque hubo bastante presión en todo el tema de la venta debido al drenaje masivo que sucedió en todo ese momento. ¿Qué pasó? Que esta caída en UST, y era el hermano token de Luna en particular, y como que comenzó la desconexión, los traders comenzaron a ver que Luna ya no valía, o sea, que su referencial de UST, que era $1, ya Luna no valía eso, sino mucho menos. Entonces, en un momento, me acuerdo que eran las 11 de la mañana y comenzó a bajar bastante fuerte. De hecho, salió a hablar el dueño en Twitter, escribir y decir, chicos, todavía, o sea, estamos en un buen camino, la idea es poder reaccionar rápido ante esta caída. Sin embargo, ¿qué comenzaron a hacer? Es una cadena, un drenaje. Alguien comenzó a retirar, ¿qué hicieron las wallets? Comenzaron a retener porque comenzó a salir dinero masivamente y comenzaron a retener como que esas ventas, lo cual produjo que también el temor de, uy, está pasando esto, mejor retirarlo antes posible porque esto no se va a recuperar.
al llegar al punto a que ahora estamos en centavos. Algunos dicen que probablemente se quede todo este año menos de $1 y que lo máximo que pueda llegar en su récord en los próximos años van a ser $2. La verdad, como les decía, no tengo demasiada información en eso, pero sí fue algo bastante detonante que ocurrió mucho en blogs, ¿no? Con respecto a esta criptomoneda, porque casi, si no me equivoco, más de 600,000 personas habían invertido, porque esta criptomoneda tuvo una tendencia, pero increíble, alcista. Mucha gente invertía y especialmente muchos estudiantes comenzaron a agarrarse hipotecas. Fue un caso bastante sonado, de hecho, en Estados Unidos, donde hasta pusieron un hotline para suicidios porque mucha gente había invertido dinero que ellos en ese momento no tenían, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Perfecto, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Al evaluar cada factura de una empresa aceptante, puede variar la calificación de A+ por una de B+ en un periodo corto de plazo, un mes, por ejemplo. ¿Puede ocurrir eso? Jesús, tu apoyo, por favor, con esta pregunta. Hola. Ya, ahora sí. Perdón. Puede ocurrir de que una empresa cambie su clasificación, definitivamente sí. Pero no puede ocurrir de que en el corto plazo, de un mes a otro, una empresa cambie su clasificación de A+ a B+. Podría cambiar de repente de una escala a la siguiente, ¿no? ¿Por qué podría cambiar? De repente por un problema en el sector, de repente porque hemos identificado de que la facturación o su proyección se ha caído o han perdido a su principal cliente y por ende sus flujos futuros están comprometidos. Podría cambiar, sí, podría cambiar. O de repente hago una nueva evaluación y veo de que presentan nuevos vencidos en el sistema financiero o con otras empresas de factoring, pueden cambiar. O puede suceder también al revés, ¿no? Que una empresa con un rating A decida ponerle un rating A+, de repente acaba de ganar una licitación importante con una entidad del Estado, me acaba de pasar sus estados financieros actualizados y veo de que el incremento de facturación ha sido considerable, o ya considero de que necesita dar el siguiente paso porque tiene 200 facturas ya canceladas conmigo y las cancela de manera favorable y el sector es un sector que viene avanzando de manera adecuada, ¿no? A pesar de la coyuntura, puede suceder. O sea, espero haber respondido la pregunta. Muchas gracias, Jesús. Sigamos. Esta también va para ti, Jesús. A ver. Buenas noches. ¿Bajo qué condiciones trabajan con fuentes de pago que son consorcios y que tienen un porcentaje de obras con el Estado? Ok. Trabajamos muy poco con consorcios. De hecho, solamente hemos trabajado con 2, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos cada vez que tenemos una operación donde un consorcio es una empresa aceptante? Vemos primero quiénes son las empresas que conforman el consorcio. Las empresas que conforman el consorcio deben pasar el filtro que nosotros tenemos en riesgos. Es decir, deberían ser sujetas de crédito por FinSmart, las empresas que conforman el consorcio. Luego de ello, tenemos que revisar el contrato del consorcio para validar de que la vida del consorcio... mucho, Sí. pero ya, seguimos entonces. Ya. Entonces, como les comentaba, tenemos muy pocos casos. De hecho, solamente hemos tenido 2 casos donde hemos trabajado con consorcios. Rápidamente para repasar. Debemos de validar de que las empresas que conforman el consorcio son empresas con trayectoria que si evaluamos estas empresas deberían ser sujetas de crédito, deberían aprobar o deberían pasar el filtro de evaluación. Todas las empresas que conforman el consorcio. Luego de ello, verificamos el contrato de consorcio para validar de que la factura o la fecha de vencimiento de la factura sea mucho antes de la fecha de fin del consorcio. Porque si es que el consorcio se acaba antes que yo empiece a cobrar, no tendría quien cobrarle legalmente. Y finalmente, necesitamos que exista una buena comunicación
y también una validación a través de correos electrónicos con una conformidad en Cabal y SUNAT de la empresa que tenga mayor participación del consorcio. Solamente de esa manera nosotros aceptamos facturas del consorcio. De los dos casos, en uno de ellos hemos contado, adicional a lo que hemos comentado, habíamos solicitado también un cheque diferido como una especie de garantía que fortalecía la operación, ¿no? Este cheque diferido lo emitía una de las empresas que conformaba el consorcio. No hemos tenido inconvenientes con estas operaciones. Hay una factura de un consorcio que nos ha pedido una prórroga, me parece 15 días, pero las otras facturas que hemos tenido con este mismo consorcio nos ha pagado de manera normal, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Jesús. Continuamos. ¿Por qué se da mayor tasa de interés y ganancia a una factura de rating B que a una A++? Por ejemplo, ¿solo es porque se presenta con mayor riesgo? ¿No debería ser a la inversa y que al tener peor calificación y mayor riesgo sea para el inversionista? ¿Ustedes traten de desanimar la inversión con un interés menor? Ana Belén, ¿tú crees que me puedas ayudar con esta respuesta, por favor? Ahí está. Sí, obviamente lo que sí estábamos hablando al inicio, ¿se acuerdan? Era sobre mayor rentabilidad, existe también un posible mayor riesgo. A ver, tal y como comentaba Jesús, para nosotros igual poner en venta una factura pasa a una serie de filtros y lo más importante es que usualmente cuando, y se los comento por el lado de empresas, usualmente cuando una empresa tiene una categoría A es porque es una empresa bastante grande, ¿ok? O que realmente paga bastante bien. Entonces el girador al momento de negociar, porque recuerden que nosotros lo que hacemos es dar una repartición de lo que cobramos al cliente. Entonces en este caso el girador lo más probable es que realmente nos disminuya la tasa. ¿Eso qué va a significar? Porque me va a decir, oye, el cliente nos paga bien, aparte otros factores me están ofreciendo otro tipo de tasa y la cosa es disminuirle un poco la tasa, lo cual nos quitaría el rango para poder aumentar la tasa también a los inversionistas, ¿no? Eso es algo que se da bastante. De hecho, muchos de ustedes en algún momento han dicho, oye, pero las tasas de intereses han aumentado en los bancos, entonces ahora prestarse dinero es más caro, ¿no? Sin embargo, en el caso de factoring no se da tan directamente, es algo que creeríamos que va a pasar paulatinamente y si es que en caso sucediera, obviamente también estaríamos incrementando esa rentabilidad a nuestros inversionistas. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cuál es el procedimiento si deseo invertir? Esa la contesto yo. La verdad es que nuestra plataforma es bastante rápida, es ágil y es bastante intuitiva. Lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra plataforma y registrarte como inversionista. Te vamos a pedir algunos datos como tu nombre, correo electrónico y la foto de tu DNI de la parte delantera y de la parte posterior. Automáticamente tú vas a poder tener acceso al 90% de la plataforma mientras nosotros vamos validando tus datos. Ni bien estos datos estén validados, te activamos la cuenta y tú vas a poder entrar y ver cada una de las facturas que tenemos para que puedas invertir. Recuerda que antes de poder hacer esta inversión tienes que hacer un depósito en nuestras cuentas. Trabajamos con el BCP y con el BBVA y te la validamos en el mismo día en que tú hagas el depósito. Después de esto, la transacción es completamente sencilla y tus intereses van a comenzar a correr desde el momento en que hagas tu inversión. Vamos por la siguiente pregunta. Un segundo, por favor. A ver, ¿qué criterio descartaría absolutamente que una empresa aceptante no sea parte de una organización estafadora que buscan cumplir con todos los requisitos usuales? Me ha pasado con otra fintech y vamos más de un año con abogados especialistas externos tratando de cobrar, pues esta fintech no quiso encargarse de la cobranza. En resumen, se lavó las manos. Antes de pasar y que nos puedan dar un poquito más de información, tanto Jesús como Ana Belén, quiero comentarles que, y recalcar lo que decía hace un rato, para nosotros generamos ganancias
después de que la empresa haga el abono a nuestras cuentas. Y nosotros nos hacemos cargo de todo el proceso hasta que se haga para poder recuperar el dinero lo más pronto posible. No sé si quieren comentar algo adicional, Ana Belén, Jesús. Bueno, con respecto a la pregunta dar un comentario, bueno, sí, en algunos casos los procesos pueden ser un poco largos, ¿no? Dependiendo de qué empresa sea la que tienes enfrente. De hecho, todas las variables que nosotros tratamos de revisar en conjunto, mitigan bastante el riesgo, pero cabe resaltar de que el riesgo siempre va a existir, ¿no? Nosotros no podemos afirmar al 100% de que una operación va a ser favorable en el tiempo, ¿no? De hecho, siempre va a existir el riesgo. Tratamos de mitigarlo y de controlarlo con los diversos mecanismos que tenemos, pero consideramos que en conjunto hacemos un buen trabajo al filtrar a las empresas que nosotros tenemos en evaluación, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Hay una pregunta adicional. ¿La evaluación de las empresas se hace por cada operación o con qué frecuencia se realiza? Jesús, ¿nos ayudaría? Sí, claro, como les comentaba, se evalúa a cada empresa aceptante, ¿ya? Por lo general, la línea se evalúa cada 60 días. La evaluación tiene un periodo de vigencia de 60 días, ¿ya? La línea que asignamos. Pero cada vez que subimos una factura a plataforma, hacemos una revisión de que esta empresa se encuentre 100% normal, no registra alertas en el sistema financiero, no registre protestos, ¿no? Y si es que los registra, siempre nosotros detallamos en el Telegram cuál es el motivo y si se solucionó, también comentamos acerca del sustento que tenemos. O sea, es decir, el monitoreo es constante. Cada vez que sale una operación a la venta es porque ha pasado un filtro de riesgos. Perfecto. ¿Qué pasa si el pagador no quiere pagar debido a que el producto recibido tiene problemas de calidad? Anita, sí, claro. Recuerden que al momento que que el pagador confirma, o sea, está confirmando, y como decía Jesús, si no confirma, la verdad es que no vamos a hacer el factoring, pero si es que vamos a una presunta y está confirmando, a través de SUNAT y a través de los canales, lo más importante es que ellos están admitiendo que hay una deuda existente. Entonces, o que el servicio o el producto ya fue entregado porque lo están aceptando. Es muy importante y siempre recalcamos al momento de nuestras comunicaciones, y esto es algo importantísimo, cobranzas no entra al momento de la fecha de vencimiento, hay una cobranza preventiva, donde estamos indicándole al deudor que tiene que hacer los pagos de su factura, no porque el servicio esté dañado significa que no hay una deuda escrita, porque nosotros hicimos la transferencia de fondos, y para esto el deudor ya ha sido comunicado en el momento que lo estamos haciendo. Solo para agregar, perdón. Perfecto. Por lo general, las facturas son de productos o servicios que ya han sido brindados, ¿no? Entonces, al momento, como dice Ana Belén, al momento que una empresa acepta una factura, nos está diciendo de que ya recibió el producto o que ya recibió el servicio y que este está pendiente de pago por eso, ¿no? Porque ya se recibió. Solamente era para agregar eso. Sí, de hecho justo nos están diciendo que hay varias preguntas que no han sido contestadas. Es que no se imaginan la cantidad de preguntas que tenemos. Muchas son preguntas iguales, algunas preguntas que sí son, que creemos que también son bastante importantes, especialmente los que nos preguntan sobre la diferencia entre confirming y factoring. No voy a poner la pregunta porque hay varias de esas. El factoring el cliente es el girador, o sea, el que le vamos a cobrar es el girador porque él es el que está solicitando el financiamiento. En un confirming sucede lo contrario. El cliente se vuelve el deudor porque el deudor nos pide una línea para pagar a sus proveedores. Entonces, el que asume el pago es el deudor en sí. Nos preguntan sobre el tema de riesgos en particular. Recuerden que el riesgo, la evaluación, se la hacemos siempre al deudor. Entonces, en temas de factoring, eso sí, también igual se los comento. En factoring es con recurso. ¿Qué significa con recurso? Y si es que quieren saber un poco más de info y tener más webinars, háganos las consultas, díganos que queremos
de nuevo podemos hacer de nuevo un webinar de solo factoring y confirming antes del de legal, para que de alguna forma también las personas que recién nos han escuchado hoy día se puedan empapar un poco más del tema. El factoring que nosotros utilizamos es con recurso, entonces tanto el girador como el aceptante van a ser responsables de pago. En cambio, para el lado del confirming, el único responsable de pago es el deudor, porque el que nos solicita es el deudor. Entonces es un confirming sin recurso, a eso se le llama. ¿Ok? Al final, como les decía, siempre vamos a evaluar al deudor, no estamos evaluando el girador más allá de un checklist que podamos tener. Entonces, el riesgo no es que no varía mucho, sinceramente, ¿no? Hemos dejado ahí nuestros números de teléfono para que ustedes nos puedan llamar. De hecho, acá yo tengo mi celular, por si es que quieren hacer alguna pregunta. Les vamos a responder, si es que no es hoy día, será mañana. De igual manera, nuestros ejecutivos estarán comunicando con ustedes para poder brindarles mucho más información sobre este instrumento. A la misma vez, nuestros ejecutivos están bien especializados para conocer no solamente de factoring o confirming, conocemos otros productos, no los brindamos, pero lo ideal es que también puedan ustedes hacernos consultas y así ir aprendiendo y darnos feedback. Así que nada, chicos, la verdad, muchísimas gracias por participar, ha sido un gusto. Y creo que no hay nada más, porque justo miro al costado porque me dicen, creo que hay una pregunta que podemos contestar, y es la de, ahorita estamos la mayoría en home office, tenemos una oficina de Javier Prado, si es que quieren tener algún tipo de cita con nosotros, como les digo, llámenos para poder agendarlos y así poder tener una reunión si es que desean ya presencial. Muchísimas gracias a todos por participar. Pronto estaremos lanzando el webinar del área legal y muchas de las preguntas que hicieron, ¿no? ¿Qué pasa si es que realmente nos vamos a un proceso más duro de lo que es la cobranza, ¿no? Como mencionaba, ya no es una reprogramación, de repente cuando el cliente no quiere pagar, ¿qué es lo que sucede? Lo vamos a tocar en los próximos webinars y también vamos a hacer un intermedio, porque ya he visto que nos lo han pedido bastante, una ayuda a memoria de qué es confirming y de qué es factoring y cómo lo hacemos en FinSpan. Muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto. Perdón, una última cosa. Han hecho la consulta, este video va a estar en nuestro canal de YouTube, si desean lo pueden repetir, va a estar a partir de la siguiente semana y también lo pueden compartir con sus conocidos. Muchas gracias por haber asistido. Gracias, buenas noches.